Qué alegría verte por aquí. Yo soy Wengeli y en este canal vamos a crecer juntos en fe y en propósito. Este es nuestro primer video oficialmente con otra persona en el canal y estoy muy feliz porque sé que este video va a ser de gran bendición. Y tengo una invitada muy especial. Ella es Natalie. Natalie, ¿cómo está? Hola Wengeli, feliz de estar aquí en tu canal, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro de poder tenerla aquí como invitada y como nuestra primera invitada en nuestro canal. ¡Qué felicidad! Yo sé que usted es una mujer de oración, una mujer de fe y que tiene muchos testimonios que contar. Y el día de hoy, justamente, estaremos hablando sobre la oración. La oración es la vida del alma. Y quiero compartir con ustedes un pasaje del Espíritu de Profecía, específicamente en el libro La Oración, sobre la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. La oración es la vida del alma. La oración es una necesidad, porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí podemos ver la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Y el Señor escucha la oración sincera. Sabemos muy bien que hay muchos testimonios que podemos ver cómo la oración ha cambiado una situación que aparentemente no tiene solución. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios ora, puede ver desvanecerse delante de sus pies sus apuros y ver un camino despejado. Así es. Natalie, ¿tienes algún texto que quieras compartir con nosotros sobre la oración? Oh, claro que sí. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Amén, gloria a Dios. Me encanta ese versículo porque nos manda a orar siempre. Siempre, siempre, siempre. Y en el Espíritu de Profecía hay una cita que dice: nunca se ofrece una oración aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón se ha dado a conocer, la gracia de Dios sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Gloria a Dios. Eso está en La Fe por la Cual Vivo, en la página 131. Me encanta esa cita porque dice: nunca se derrama una oración aún balbuceada. A veces hay momentos en que ni siquiera puedes decir las palabras, solamente balbucearla. Y esa oración el Señor también la escucha. Claro, porque Dios conoce el corazón y Él vela hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo sé que usted tiene algunos testimonios que quiere compartir con nosotros y yo sé que van a ser de gran bendición. Así que el espacio es suyo para que pueda compartir con nosotros esos testimonios. Gracias. Bueno, uno como madre, esposa, hija, tiene mucho que decir acerca de la oración. Por ejemplo, tengo muchos porque tengo de mi niño pequeño que convulsionó en 2 ocasiones, el grande estuvo a punto de morir de 5 meses y nos han pasado muchas cosas, pero voy a decir 2. ¡Wow! En una ocasión, mis hijos estaban pequeños. Yo trabajaba y mi esposo en ese momento no estaba trabajando. Nosotros éramos un grupo de hermanos, recibimos una llamada de unos hermanos en un lugar, en otra provincia. Nosotros somos de San Cristóbal y entonces el hecho estaba ocurriendo en otra provincia. Y esos hermanos estaban a punto de divorciarse, tenían problemas matrimoniales y en el grupo se decidió que quien iba a ir era mi esposo. Porque como en ese momento él estaba trabajando en una empresa, porque en la casa estaba, tú sabes, cuidando a los niños y haciendo todo eso. Bueno, pues entonces como se decidió que él fuera, teníamos que buscar dónde dejar los niños. Así que el lugar donde podíamos llevarlo era donde una hermana de él,
que no vivía tan lejos. Había diferentes entradas para ir a la casa, pero la que nosotros conocíamos era un lugar no muy seguro. Pero había que ir donde los hermanos, entonces nada, nos vamos. Cuando vamos por el camino, yo recuerdo que le digo a mi esposo, sube los cristales del carro, porque yo siento algo extraño. Wow. Pues nada, nos vamos. Empezamos a entrar al lugar mucho más oscuro. Sí había una calle principal, pero no sabíamos irnos por ahí, como que nunca lo habíamos hecho. Cuando empezamos a entrar al lugar, se tornó como tenebroso, como hay cosas que uno no sabe explicar, pero sí se sienten. Sí. Y esa presencia maligna en el ambiente, el Señor reprenda. Y entonces nosotros seguimos, estamos con los cristales, no hasta arriba por el calor, pero sí mucho más arriba. De repente entramos a una calle que no está pavimentada, sino que había mucha piedra y mucha cosa, porque era como si fuera una urbanización en construcción. Estaban haciendo casas, no habían hecho la calle, no estaban los postes de luz, así que estaba bien oscuro. Y el carro fue mucho más arpaz, mucho más despacio. Entonces, hay un montón de arena, ¿verdad? Como una pila de arena. Y detrás de ese montón de arena sale un hombre. Y no podíamos ver bien, pero sí vimos cuando él sacó la pistola, la sobó y nos apuntaba. Ay, Dios mío. Cuando yo veo eso, nos pusimos frío porque mi esposo no podía darle al vehículo para atrás, no había espacio ni estaba la rapidez para hacerlo. Y el hombre tenía la pistola sobada, veíamos como esa parte de arriba que es como plateada, sí, que brillaba. Y yo, ay Dios mío, nada, lo único que se me ocurrió fue decirle a los niños que estaban detrás, tírense al suelo y pónganse a orar. Y mi esposo ahí empezamos a clamar, Señor, ayúdanos, porque ya estaba sobada la pistola, Dios mío, ayúdanos. Yo recordé que yo había leído esta cita y otra se me olvida porque eso hace tantos años y recordarlo es como si uno lo estuviera viviendo. Es la verdad acerca de los ángeles. Wow, tremendo libro. Ese libro dice que cuando nosotros estamos en apuro y clamamos a Dios, inmediatamente el Señor envía a sus ángeles que baten sus alas y alejan el mal. Pero que si nosotros no clamamos la ayuda, si no la pedimos, si no la necesitamos, pues entonces Él no los envía. Y yo recordé esa cita y yo dije, Dios mío, envía a tus ángeles, porque ya era inevitable. Pues nada, después de la oración yo no sé de dónde saqué valor, porque no soy de mucho valor como para en esas situaciones hablar, pero yo le dije al hombre, nosotros somos cristianos, somos adventistas, y ahí él bajó el arma. Y como que uno, tú sabes, como que medio respiró, Dios mío. Bueno, cuando él baja el arma, mi esposo ve que lo que yo dije estaba trabajando en el hombre y él vuelve a decir, somos cristianos, nosotros no somos de por aquí, venimos a visitar a mi hermana que también es adventista. Y entonces ahí seguimos como hablando. El hombre cruzó por el lado de mi esposo y le dijo, váyanse. Salimos, nos fuimos y como 5 o 6 segundos por ahí, que no pasó mucho tiempo, se escucharon 2 disparos al aire. El hombre ya tenía la pistola sobada, imagínate, ya salieron los tiros. Eso fue terrible. Pero cuando yo me enteré, porque eso era lo que estaba pasando en mí, en mi mente y en todo, después mi esposo me dice que cuando yo dije somos cristianos, somos adventistas, él tenía ya la mano en él para abrir la puerta y que el hombre vaciara la pistola en él y que no nos hiciera daño ni a los niños ni a nosotros. Yo dije, ay Dios mío. Entonces esos eran los planes de él, salir para que no nos pasara nada a nosotros y que ya los tiros que tuviera la pistola cayeran todos en él. Y yo nunca olvido eso, nunca olvido esa manera como el Señor nos ayudó, porque no había salida. No había para dónde coger, no había llamar 911, la policía, no había forma. Y el Señor nos sacó de esa de una forma maravillosa. Y cómo impresionó la voz de ese hombre cuando escuchó somos cristianos, porque eso solamente lo hace Dios.
las palabras de una mujer, no, eso no puede convencer. Fue el mismo Espíritu Santo que trabajó en ese hombre para que no nos matara. Amén. Porque fue de verdad algo muy, muy difícil, pero el Señor nos libró. De verdad que yo estoy en shock al escuchar esa historia porque solamente me pongo a pensar cómo fue esa situación. Aunque usted me la está contando, yo me remonto como a la historia, al lugar de los hechos. Y de verdad que yo me sorprendo cómo hay tanto poder cuando nosotros clamamos al Señor, ya sea en oración, ya sea que nosotros clamamos al Señor en nuestra mente. Porque mire, cómo también el Señor es tan bueno y misericordioso, que Él le recordó a usted ese verso, ese párrafo en donde hablaba de que cuando uno clama al Señor, Él viene a nuestro auxilio. Y de verdad que gloria a Dios, porque testimonios así aumentan nuestra fe. De hecho, hay en un pasaje que se registra de que aquellos grandes milagros que están registrados en la Biblia no aumentan tanto nuestra fe como lo hacen esos pequeños milagros que pasan a diario en nuestras vidas. O sea, que en las cosas pequeñas, Dios puede obrar de forma maravillosa. Sin embargo, ese no fue un milagro pequeño, al contrario, ese fue un gran milagro. Y de verdad que gloria a Dios, porque están vivos para contarlo y para contar la magnificencia, la grandeza de nuestro Dios. Amén, amén, gloria a Dios, sí. A diario pasan cosas en nuestras vidas, que algunas podemos contarlas, otras ni cuenta nos damos. Pero el Señor constantemente nos está librando de otras fuerzas y de nosotros mismos. Así es. Y bien, Natalie, luego de ese grandioso testimonio, yo sé que usted tiene más testimonios que contar, entonces no sé si quisiera contar algún otro testimonio o tal vez leer algo, otra cita que le haya impactado del espíritu de profecía o de la Biblia. Bueno, pudiera contar otro testimonio. Como te decía al principio, son muchos. En una ocasión, eso fue como en el 2014, mi esposo fue diagnosticado con cáncer. Bueno, ese testimonio del cáncer completo lo va a dar él en nuestro canal. Pero yo te voy a contar desde mi perspectiva, ¿verdad? Lo que viví como esposa. Bueno, cuando él le diagnostican cáncer, fue todo como así, como rápido. Empezó con unos dolores. Pensábamos que era de los riñones, que podía ser una hernia, pero fue eso. Estábamos en el médico. Recuerdo que la mamá de él estaba interna y yo le dije, pues vete para la casa. No podía casi caminar porque era inguinal en una pierna. Entonces él se fue para la casa, yo me fui para el hospital donde estaba su mamá con sus hermanas. Ahí les dije y todo eso. Pero pudiéramos decir, el error que cometemos todos los familiares cuando nos damos cuenta de una noticia así, es que no se la queremos decir al paciente. Queremos guardar el secreto cuando el que está afectado debe saber. Exacto. Debe saber porque se va a someter a un tratamiento, debe saber porque debe preparar su vida con Dios por si tiene que fallecer. Pero uno comete el error de no querer decirle. Pues nada, yo decía a mi familia, le decía, pero ya él había buscado en internet desde que llegó a la casa qué era lo que tenía y ya él sabía. Pues fue un proceso muy fuerte. Nosotros no conocíamos ninguna otra alternativa, no conocíamos la reforma Pro Salud, no conocíamos nada. Lo único que teníamos a la mano era quimioterapia y lo tomamos. El Señor de manera maravillosa obró en él, porque cada vez que íbamos a su cita médica, la doctora se sorprendía y decía, Dios mío, pero esto es un milagro. Wow. Ella le decía a papá, pero es que esto es un milagro. Es que mira cómo van tus análisis. Y personas, tú sabes, que se atendían con él, que morían, que hacían metástasis y todo eso. Pero en el momento del proceso, yo estaba también pasando como por una crisis emocional en que yo me sentía como abrumada. Yo estaba recién nombrada en educación,
con 40 estudiantes. Ya tú sabes, 9 en el área, mucho trabajo porque eran 8 horas. En la escuela esa presión de no saber qué hacer, pero querer hacerlo mejor. 2 niños pequeños. Cuando llegaba a la casa tenía que atender a mis 2 hijos, tenía que atender a mi esposo, atender la casa. Gracias a Dios siempre hay personas que el Señor manda, tú sabes, para que te colaboren. Pero hay momentos en que ya tú estás sola. Y yo me acostaba súper tarde y me tenía que levantar súper temprano. Tenía que dejarle remedio, teces, qué sé yo, que le buscar la hoja de guanábana, dejársela picadita, dejarle su desayuno, su comida también a los muchachos, llevarme la mía. Y todo eso me estaba como pesando, sí, como abrumando, como que sentía como una carga, como tan grande, pero yo no se lo decía a nadie. Pero hubo una noche que yo me arrodillé y yo le dije, Señor, ya yo no puedo más. Yo siento que esto es demasiado para mí. Mira, tengo que tratar de no llorar. Yo necesito que tú me ayudes. El trabajo, los muchachos, la casa, mi esposo, es mucho. Yo necesito saber que tú estás conmigo en esto porque ya yo no puedo más. Pues mira, esto yo casi a nadie le cuento porque tú sabes que nosotros como adventistas como que no creemos mucho en ciertas acciones sobrenaturales o algo así. Pero en ese momento en que yo estaba ahí de rodillas llorando y llorando bajito para que no me escucharan mi esposo y mis hijos, yo sentí una mano en el hombro. Wow. Que me apretó. Mira, estoy temblando. Yo sé que no fueron los niños. El pequeño estaba en la cuna, el grande estaba en su habitación y era una mano fuerte. Era una mano de hombre y no era mi esposo porque él estaba acostado y yo estaba orando a sus pies, de rodilla, pero al lado donde él estaba. Así que yo sabía que no fue él. La puerta estaba cerrada y eran como 12, 1 de la madrugada. Y yo sentí esa mano. Y yo dije, ya, no necesito nada más. Wow. Después de ahí siguieron las cosas fuertes, muchas situaciones. Pasó lo que pasó con mis hijos. Cuando a mi esposo le daban la quimio, amanecíamos hasta en el baño porque él vomitaba mucho. Pasaron muchas cosas. Pero esa experiencia me hizo entender, y espero en Dios que nunca se me olvide, y que cada vez que yo esté en situaciones yo pueda recordar que Dios no solamente me escucha, Dios no solamente me ve, sino que Dios está ahí. Y en el momento en que yo necesitaba eso en mis hombros, esa fuerza, Él estuvo ahí. Y me apretó fuerte y fue como ya, bástate mi gracia, como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Es un proceso fuerte. Si usted tiene algún familiar que está pasando por esto del cáncer, aférrense a Jesús. Amén. Porque solamente el Señor puede obrar de forma maravillosa. A mi esposo no fue la quimio, no fueron los médicos, no fueron los tratamientos, fue Dios. Amén. Porque hay muchas personas que a pesar de todo eso se mueren. Y el que ve a mi esposo ahora se sorprende porque dice, ¿qué? No lo parece, para nada. Y cuando se hace análisis, porque de vez en cuando vamos todos y nos hacemos análisis y eso para ver, porque imagínate, uno paga un seguro. Y los análisis de él es como que nunca tuvo cáncer, como que nunca tuvo nada. Y es maravilloso ver cómo el Señor se encarga de todo, se encarga de proveer, se encarga de la salud, se encarga de todo. Y después de eso te pasan muchas cosas, pero esa paz que tú no puedes explicar, porque como la Biblia lo dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y yo te digo que nosotros como familia no tenemos palabras para agradecer al Señor. Todo lo que hace por nosotros, todo lo que hizo y sobre todo lo que hará. Amén, gloria a Dios. Así que yo creo que por este momento podemos dejarlo hasta ahí con los testimonios. Wow, pero es que ese testimonio, no solamente ese, sino también el anterior, han sido tremendos. Personalmente han impactado mi ser por completo,
porque de verdad yo no me imaginaba que iban a ser unos testimonios tan poderosos, tan impactantes. De verdad que ya entiendo por qué también en la Biblia se menciona de que el evangelio será predicado por testimonio y entonces vendrá el fin. Y es así, porque a través de testimonios nosotros estamos dando a denotar de que nosotros somos hijos de Dios. Con los testimonios nosotros podemos demostrar a otras personas que Cristo vive en nosotros y Amén. que Cristo está ahí para cada uno de nosotros. Y me sorprende la parte en la que usted mencionó que fue en el momento cuando usted decidió ir a orar, cuando usted le dijo al Señor, Señor, yo estoy cansada. En ese momento fue que el Señor vino como oportuno socorro. Y es que en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, específicamente en el versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Y yo digo gloria a Dios, porque en ese testimonio que usted comentó, ahí se confirmó lo que dice en ese versículo. Ahí dice que todos los que estén cansados, todos los que estén agobiados pueden ir al Señor y el Señor les dará descanso. No está diciendo ahí que les va a quitar la prueba, pero sin embargo dice que les va a dar paz, le va a dar un descanso para que puedan seguir soportando las cosas que están pasando. Y de verdad que gloria a Dios por esos testimonios tan edificantes. Que el Señor siga bendiciéndola grandemente tanto a usted como a su familia y que siga siendo una mujer de fe. De verdad que estoy muy agradecida del Señor de poder haberla tenido en este canal. De hecho, ya lo he mencionado, pero es nuestra primera invitada y gloria a Dios porque pudimos tener esta invitada con tan tremendos testimonios. De verdad que estoy muy feliz de haberla tenido aquí. Gracias, no, para mí más que un privilegio. Nunca había estado de este lado, sino siempre entrevistando ya a otras personas y es bueno, es bonito poder contar lo que el Señor ha hecho con nosotros porque no solo nos fortalece, sino que también puede fortalecer a otras personas y saber que Dios no nos prometió que nos iba a librar de los procesos, sino que en medio de cada proceso iba a estar con nosotros. Y esa es la bendita esperanza, saber que Él está ahí y saber que todo esto va a terminar y que muy pronto viviremos en el reino de los cielos, donde no habrá ni más dolor ni más llanto, porque estaremos para siempre con nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Con este tremendo testimonio, con ese también tan conmovedor mensaje que dio Natalie, podemos dar conclusión a este podcast en donde hablamos sobre la importancia de la oración. Y espero que cada uno de ustedes haya podido comprender cuán importante es la oración en la vida del cristiano. Y no solamente en la vida del cristiano, en la vida de cada persona. A ti que me escuchas, a ti que me ves, te digo que el Señor está con brazos abiertos esperando que tú puedas abrir la puerta de tu corazón y aceptarlo. Deja entrar al Señor en tu corazón y háblale, porque Él te escucha. El Señor no es indiferente a nuestro clamor. Así como el Señor respondió a Natalie, así mismo Él puede responderte a ti. Y así mismo, si tú le clamas a Él y le pides con fe, Él puede hacer en ti grandes maravillas. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra próxima entrega.